Honorable Pleno, yo me quiero dirigir al pueblo de Guatemala para que podamos analizar cómo se han dado las circunstancias en esta crisis que es producto de una cuestión mundial, de una guerra a la que no somos ajenos porque sufrimos las consecuencias. Lamentablemente, como retomo las palabras del honorable diputado Boris España, que con mucho respeto menciono su nombre, y él decía que efectivamente nosotros sufrimos los daños de ese conflicto, pero también mencionaba que este gobierno va tarde, que este gobierno 5 semanas después no ha tomado ninguna acción, y es cierto, pero también quiero decirle al pueblo de Guatemala, porque en las redes sociales manejaron en toda la Semana Santa que los diputados irresponsablemente se fueron de viaje y que no les importó el poder apoyar al pueblo de Guatemala de manera oportuna. Yo quiero recordarle al pueblo de Guatemala que hace 15 días estuvimos aquí reunidos con la mejor disposición y voluntad para poder aprobar medidas paliativas y de apoyo al pueblo de Guatemala. El que no estaba era el ministro de Finanzas, él sí ya se había ido de viaje. Le pedimos a los oficialistas que lo hicieran venir o a alguno de sus funcionarios, pero nadie del Ministerio de Finanzas quiso venir a dar la cara y buscarle una solución para buscar los recursos, las economías dentro de ese enorme presupuesto que fue aprobado y que dicho sea de paso no aprobamos y no apoyamos. Pero no vinieron, el ministro no pudo venir porque no se encontraba en el país. Hoy estuvo en una reunión que convocó el presidente Luis Contreras y estuvimos reunidos los jefes de bloque. Yo le hacía una pregunta y le decía cuánto de lo recaudado del impuesto del petróleo ha sido ejecutado, puesto que de ese total, de ese 100% de ese impuesto que se le pone al combustible, el 75% va a Covial para las carreteras. Y no me supo responder cuando le pregunté. Pero yo le di la respuesta y la respuesta es 0%. Al día de hoy, a las 11 de la mañana, lo ejecutado por este gobierno es el 0%. Y ahí está el informe de SICOIN. Entonces, pues finalmente ellos aceptaron que no era una ampliación porque querían aprovecharse de la necesidad del pueblo para lograr una ampliación presupuestaria para hacer más grande el presupuesto que ya es enorme. Pero finalmente entendieron y cedieron en que sea un reajuste, una readecuación presupuestaria. Y eso, para que lo entienda el pueblo, quiere decir, bueno, tengo este presupuesto y lo que iba a usar para pagar la luz, le voy a quitar un poco, lo que iba a usar para pagar el agua, le voy a quitar un poco y de ahí voy a tomar para pagar combustible, que era lo que tenían que hacer desde un principio. Una readecuación interna propuesta por el Ejecutivo, y qué bien hubiera quedado el presidente actuando de manera oportuna como lo hizo el presidente en Honduras, que es nuevo, apenas tendrá un par de meses, pero en un par de meses tuvo la capacidad de darle una solución al pueblo hondureño, mientras que aquí no se pudo. Aquí papá Congreso tiene que venir una vez más a resolverle al pueblo de Guatemala, y no nos cuesta porque para eso fuimos electos. Pero solo falta que aquí pongamos unidades ejecutoras para hacer carreteras, para dar fertilizante, etcétera, porque el Ejecutivo no está haciendo absolutamente nada. Entonces da tristeza porque para hablar son buenos, como lo decía la diputada Marlene Matías, que con mucho respeto menciono su nombre, y hacía alusión a un anuncio de campaña donde el hoy presidente decía: con ese subsidio yo compraría 230 buses eléctricos. ¿En dónde están esos buses eléctricos? Atacaba al gobierno y decía: subsidio es para robar. ¿Y hoy cuál es la propuesta del Ejecutivo? Subsidio. Decían que el 40% del presupuesto se iba en corrupción. ¿Saben cuánto ha aumentado ese presupuesto conforme al que encontraron ellos? 60%. Entonces, ¿de qué hablaban?
Es que hablar es fácil, decir que se puede hacer las cosas es fácil, hacerlas y tener el conocimiento, eso no cualquiera. Entonces, hoy, los que solo hablan, como bien lo decía el honorable diputado Mayno de la Rosa, que con mucho respeto menciono su nombre, hay algunos que solo hablan para atacar, para generar conflicto, para invitar al pueblo a que pelee, para dividir y polarizar a los guatemaltecos. Para eso es lo único que estos usan el micrófono. Que ahora ni siquiera respetan a sus mismos compañeros, entre ellos se andan peleando como perros y gatos. ¿Será que eso es lo que quiere el pueblo de Guatemala? No, hombre, si Guatemala necesita unidad, Guatemala necesita respuestas, Guatemala necesita soluciones. Pero ver esto, este show, este circo, de entre ellos mismos estar peleando. ¿Por qué? Porque antes eran los encapuchados que estaban ahí adentro. Hoy se vieron obligados a vestirse decentes. Ya tienen pisto para vestirse decentes. Entonces ahora siguen defendiendo aquella causa y no les interesa el combustible, porque el combustible, la única forma en la que lo utilizaban eran en bombas Molotov. Esa es la única forma en la que conocían el combustible. Cuando vinieron a quemar el Congreso, también así utilizaron el combustible. Hoy, que el combustible suba no les importa, si ellos lo usan en botella. Entonces, hoy, honorable pleno, yo he visto que no hay un consenso para poder tener una solución. Y yo quiero hacer una propuesta. No importa si lo hacemos sobre la 6741 o sobre la 6742 o metamos una iniciativa nueva. Lo importante es darle una solución al pueblo de Guatemala. Porque primero abrieron el estrecho de Hormuz y ya van a empezar a pasar los buques que en unos días estarán llegando, atracando a Guatemala. El problema no es el estrecho, el problema son los puertos que tenemos, porque aquí se tarda 45 días en descargar. Seguramente desde el estrecho para acá se tardarán unos 12, 15 días, pero aquí van a tardar 45 días más en poder recibir ese combustible. Entonces la propuesta es la siguiente: el pueblo de Guatemala no quiere el subsidio porque estos mismos lo han satanizado y porque en el pasado se evidenció que no alcanzó para lo que se tenía proyectado. Entonces la propuesta es hacer un híbrido, tomar los 1.300 millones que ya ubicó el Ministerio de Finanzas, esos 1.300 millones de quetzales, destinarlos como subsidio al diésel y eliminar el impuesto de petróleo para los tres combustibles, para el diésel, súper y regular. ¿Qué nos daría esto como resultado? Esto nos daría como resultado que por cada galón de diésel que se va a subsidiar con 8 quetzales, más la eliminación del IDP, que es 1.30 por galón, serían 9.30 quetzales por galón que se estaría ahorrando el guatemalteco en cada carga de combustible. Y en el súper y el regular, 4.70, que es el impuesto de petróleo que se le estaría reduciendo al precio del combustible súper y regular. Así podemos tener un híbrido y apoyar de mejor manera al pueblo de Guatemala. En este momento, si ustedes ven las cifras, ha caído un 16% el precio por barril de petróleo. Nunca antes había caído tan precipitadamente el precio del barril, y eso fue por el acuerdo que se acaba de tener de una tregua de 15 días en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Quiere decir que tendremos que tener una baja de combustible, pero en este momento lo que se tiene en Guatemala ya está almacenado y entró a un costo. Lo que venga tendrá que venir a un costo más bajo, pero para eso pasarán por lo menos 30 días. La propuesta sería que nosotros podamos aprobar este híbrido entre el subsidio y la eliminación de impuestos por 30 días. Y si fuese necesario, que sean prorrogables por este honorable Congreso. De tal manera que así podríamos dar una solución en la que sí llegue realmente y sea sensible en el bolsillo del guatemalteco, tomando esos 1.300 millones, que me preocupa una cosa y quiero dejarlo en claro, quiero hacerlo público.
El Ejecutivo propone que de esos 1.300 millones, 158 millones sean de las clases pasivas. Nosotros no estamos de acuerdo en eso y responsabilizamos al gobierno, porque eso es de los jubilados, y es muy delicado tocar la bolsa de los jubilados. Y entonces, para conformar ese fondo de 1.300 millones, ellos proponen, y acá está a la vista de todos, 158 millones de las clases pasivas. Entonces nosotros responsabilizamos al Ejecutivo que de ninguna manera ese dinero que es sagrado pueda ser tocado, y si lo tocan deben de reponerlo posteriormente con readecuaciones internas. Entonces, dicho esto, la postura del bloque Vamos es que apoyamos la aprobación del subsidio y acompañado de la eliminación de impuestos del IDP, no así del IVA, del IDP a los 3 combustibles, diésel súper irregular y el diésel, el subsidio de 1.300 millones más 1.30 de la eliminación del IDP. Yo creo que queda claro cuál es nuestra propuesta, y aprobando este híbrido podríamos darle una mejor solución al pueblo de Guatemala. Así que dejo la propuesta para que todos los bloques podamos sumarnos y realmente hoy salir de este Congreso con una respuesta viable para el pueblo de Guatemala. Muchas gracias.